Hola, hola. Gracias por acompañarnos nuevamente en toda esta aventura de los podcasts con Nivarta en Retornando a la Fuente. Les recuerdo a todos ustedes que esta magia se produce gracias a nuestro amigo Diego Rodríguez, que es nuestro productor. Mejor dicho, sin él esto no sería posible. Gracias, mi Dieguito. Bueno, el tema de hoy sobre el despertar, quiero seguir, digamos, como dando más datos importantes sobre el despertar para que podamos comprender realmente qué es eso del despertar. Para la mayoría de la gente, el despertar tiene que ver como con una revolución. Entonces yo soy un hombre despierto, entonces yo voy, cuestiono el gobierno, cuestiono aquello, tumbo cosas, quemo buses. No, mis amores, eso no tiene nada que ver con el despertar. Ahora, eso no significa que el que tú puedas cuestionar la política, los políticos, las acciones de la gente no sean importantes. Claro que eso es importante. Pero el verdadero despertar, y lo quiero resumir en una frase muy sencilla, y estoy siendo de verdad muy atrevida, porque hablar del despertar es completamente imposible. ¿De acuerdo? Porque eso no se puede hablar. Las palabras realmente no tienen el contexto, no existe una palabra correcta para poder definir el despertar. Porque esto en verdad, hasta que tú no lo vives, no puedes saber de qué se trata. ¿Ok? Entonces, pido perdón ante esto porque de verdad es una cosa, digamos, como irrisorio para mucha gente. Entonces, el despertar, la gente cree que con el despertar alcanza algo, es un logro, logró algo. Entonces, por eso hay quienes hablan del despertar y entonces dicen, alcanzó la iluminación, ¿de acuerdo? Entonces, obtuvo algo. Realmente no es lograr algo. El despertar en verdad es soltar todo, soltar absolutamente todo. La mayoría de la gente está muy atrapada en un personaje, ¿de acuerdo? En una identidad. Cuando se le pregunta a la gente, ¿y tú quién eres? Lo primero que aparece es un nombre, unos apellidos, una descendencia, ¿de acuerdo? De una familia. Y ahí empezamos a desenglobar ese personaje. Entonces, es muy curioso porque para mucha gente hoy en cosas de terapias o en cosas psicológicas o en cosas supuestamente terapéuticas alternativas, hoy la gente sigue buscando la razón de su vida de acuerdo a sus antepasados, porque se supone que por ahí hay un problema. O sea, cada vez nos enredamos más y al enredarnos más intentando conocernos, pues se nos pierde más el origen o nuestro rostro original. Me encantaría hoy recoger la frase de Sócrates, que obviamente desde todas las miradas, desde todos los maestros, Sócrates en verdad nos dejó un regalo maravilloso cuando dijo, conócete a ti mismo. En el instante en verdad que los seres humanos logramos conocernos en verdad, lo que nos da es que al conocernos a nosotros mismos verdaderamente, conocemos el todo. Y cuando tú sabes que eres el todo, no saber de conocimiento, no estoy hablando de conocimiento, cuando tú lo sabes porque lo sabes, inmediatamente todo el sufrimiento humano desaparece. Pero ¿qué significa realmente conócete a ti mismo? Entonces vuelvo a lo que estaba mencionando hace un instante. Entonces la gente cree que conocerse es conocer sus raíces, quién era mi abuelo, quién era mi bisabuelo, de dónde vengo, de dónde parto, todas esas raíces. Eso no tiene nada que ver con conocerte. Esa es una estructura de un personaje. Y la estructura del personaje, cuando el cuerpo muere, el personaje desaparece. El conocerse a sí mismo es realmente despojarse de absolutamente todo lo que tú crees que eres de acuerdo a esa información que te dieron cuando empezaste a funcionar en este mundo. Porque todo eso es una estructura muy social, muy de la sociedad, que te impuso para que tú funcionaras en este mundo y fueras, entre comillas, una función importante para la lógica de la sociedad. Pero ese no es el conocerse a sí mismo. Entonces hay mucha gente que investiga solo
la forma, solo el estuche, pero eso no es conocerse a sí mismo. Entonces hay mucha gente que empieza y me dice, es que ¿cómo le parece que recordé una vida en la que yo fui, no sé, cualquier cosa? Y entonces eso me está afectando ahora esta vida. De por Dios, deja de jugar con tantos fetiches que te están enredando más en la vida. ¿De acuerdo? Porque hoy por hoy, si no has podido resolver esta, que aparentemente es una vida, y digo aparentemente, ahora lo explico, ¿qué te vas a ir a enredar con la vida de tu abuelo, tu bisabuelo o 5 generaciones hacia atrás? Eso todavía es más peligroso, porque de verdad nada tienes que ver con eso. Hoy la ciencia lo puede demostrar, no es un invento mío. Tú eres el 50 de tu papá y el 50 de tu mamá, genéticamente. Entonces, ¿qué tienes que ir a buscarle por allá a los abuelos, antepasados y todo lo demás? Biológicamente hay un ADN 50-50, ¿de acuerdo? Pero eso es un estuche externo, es tu cuerpo, es tu personalidad, es tu comportamiento, son las características. Ese es un personaje, ¿de acuerdo? Pero eso no tiene nada que ver contigo realmente. Cuando empiezas a conocerte verdaderamente, entonces empiezas, por ejemplo, hoy tuviste un disgusto con una persona, X cualquiera. Entonces tú te pausas en un instante y te preguntas profundamente, ¿qué fue eso que me enojó? ¿Por qué eso me tocó, me trastornó? Y si empiezas en ese cuestionamiento y ese cuestionamiento y ese cuestionamiento, vas a empezar a desbaratar, a soltar un montón de esquemas que de pronto en el fondo vas a decir, ¡ay, pero qué cosa tan absurda! No tendría ningún sentido que yo me descompusiera tanto por una situación que de verdad, primero, no existe, segundo, no tiene tanta trascendencia y tercero, me está desgastando energéticamente muchísimo. Porque todas las relaciones la mayoría de los seres humanos nos desgastan energéticamente y a veces nos enferman. Hoy está comprobado, no hay manera de no decirlo. La ciencia hoy nos dice que la mayoría de las enfermedades tienen orígenes psicosomáticos, es decir, que a ti te dijeron, mira, tienes esta situación y entonces tú la vuelves una realidad y el cuerpo se impacta con eso y desarrolla una enfermedad. Pero ahí empezamos nuevamente a confundirnos. La gente cree que el cuerpo, que este estuche, que su estructura, sus características, sus comportamientos, la manera como se comporta, lo que se pone, cómo se maquilla, lo que come, todo eso tiene que ver con tu ser verdaderamente. Nada de eso tiene que ver con el ser verdaderamente. Porque el ser no tiene ni forma, ni estructura, ni nombre. Le pueden decir Daniel, le pueden decir Jorge, le pueden decir Marta, le pueden decir lo que sea, María, Jesús, pero solamente eso es una forma. No te enredes con la forma, porque la forma no te define. Y ahí es donde está el misterio del despertar. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente cuando se dice que está despierto o cuando se dice que despertó o cuando se dice que se iluminó? No es nada que tenga que ver con el cuerpo ni con tus cosas, digamos, en tus formas características de personalidad. Al contrario, ahí todo desaparece. Recuerdo que más o menos como iniciando los 2000, tenía una cercanía con unas mujeres muy, muy bellas. Ellas en verdad eran unas mujeres maravillosas y una de ellas era un ser súper maravilloso, nada que ver con Nibarta, porque ella, imagínate, hablaba con los ángeles, entonces por supuesto nada que ver con Nibarta, ella estaba en un nivel muy superior. Entonces yo recuerdo que un día le dije, yo sí estoy comprendiendo que para poder uno despertar y poder llegar llegar en ese momento, era como la palabra que se usaba, a esa iluminación tenemos que eliminar todo lo que tenga que ver con la personalidad y con el ego. A lo que ella me respondió, no querida, hay un ego bueno y hay un ego malo. Entonces tú tienes que, digamos, acabar con el ego malo, pero el bueno te necesita, o sea, tú lo necesitas. Hoy por hoy, en verdad eso es una mentira, pero todavía hoy, en pleno siglo XXI,
Cuando hay muchas cosas que nos están mostrando la realidad de la vida, la realidad del mundo, todavía hay mucha gente que cree que el ego lo necesitamos para funcionar en la vida. Lo necesitamos si queremos seguir funcionando en la sociedad corrupta que tenemos todavía, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que es el ego. Nos pone en unas caretas, en unas máscaras, a acomodarnos a las situaciones. Si verdaderamente el ego fuera fundamental para esta sociedad, ¿no les parece a ustedes que tendríamos una sociedad más cuerda, más sana, más coherente, donde realmente la equidad, digamos, económica, financiera, el bienestar para todos sería más equitativo? ¿No les parece? Es tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué para muchos el despertar, bueno, para muchos no, voy a cambiar la frase, ¿por qué para pocos el despertar es un llamado importantísimo en su ser? ¿Y por qué para otros el despertar ni siquiera aparece? ¿De acuerdo? Porque el despertar implica, mis amores, un cuestionamiento honesto, transparente y directo con toda la mentira y con toda la basura que has acumulado por años, por siglos, para sostener una estructura. Hay mucha gente que me dice, no, yo no me voy a dedicar al despertar porque le he invertido muchísimo a este personaje. No solamente le he invertido tiempo, sino que le he invertido dinero, lo he invertido en sacrificios porque me mantengo y me mantengo en esta estructura. Y si yo te digo tienes que soltar toda la estructura, entonces la gente dice, no, yo no voy a perder toda la inversión. Prefiero seguir viviendo en esto que para mí es lo más importante, a despertar. Por eso el despertar es un llamado muy sutil. ¿Y cuál es la sutilidad del despertar? Que sepas realmente quién eres tú. Porque la pregunta es muy sencilla como lo hacen los verdaderos maestros. Si tú no eres este cuerpo, si tú no eres la mente, si tú no eres tu nombre, si tú no eres tu profesión, si tú no eres tu oficio, si tú no eres el hijo, si tú no eres la madre, si tú no eres todo ese tipo de cosas, entonces, ¿quién eres? Y cuando te preguntas eso, en verdad no hay una respuesta específica. Por eso el preguntarte, ¿quién eres? ¿Quién soy yo verdaderamente? Te abre la puerta a la sabiduría eterna. Si de verdad ese es tu interés, haz esa pregunta a diario. ¿Quién soy yo? Pero no esperes una respuesta mental, porque ahí no está la respuesta. Namaste.